Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a OPA, a su junta, a su cuerpo directivo y grupo de empleados por invitarme a, a que hablemos un ratico. Mi nombre es Luis Fernando Loaiza Gallego, soy contador público especializado en gerencia de desarrollo social, asesor y consultor de varias entidades, hago parte del Comité Contable y Tributario de Confeco Antioquia y asesoro a otras instituciones del grupo de cooperativas en el país, la Confeco Risaralda, Manizales, Oriente, hemos estado como en contacto con ellos. Hice parte del comité de lo que llamaron el comité de expertos de NIF para pymes ante el Consejo Técnico, no porque fuéramos expertos en NIF, sino porque teníamos de cierta manera una experiencia, un acumulado en el sector de la economía solidaria. Lo que nos trae hoy, lo que me encomendaron, es que más que hacer una exposición magistral, habláramos un poco de lo que es la norma internacional de información financiera. Hoy en día algunos lo llaman NIF, yo lo seguiré llamando NIF. Y tema DIAN en el sector. Ese es un tema que definitivamente siempre en que nos hablan de la DIAN como que nos ponemos a pensar un poquito, bueno, ¿qué pasa con la DIAN? Todos recuerdan que, y alcanzó, creo que muchos de ustedes alcanzaron a conocer un proyecto de norma para el decreto de las famosas CESAL. Y ahí entonces la DIAN de cierta manera lo que trataba era de vulnerar algunos artículos de la ley 1819, situación pues que en Confecop Antioquia principalmente, en la Confecop Nacional, tratamos diciéndole a la DIAN, venga, ustedes no pueden ir más allá de lo que la ley 1819 dice. Sin embargo, la amenaza era que eso iba a salir rápido, que en el mes de octubre, en el mes de agosto iba a salir ese decreto, y hasta el momento no conocemos nada. Esperemos que el 28 de diciembre, 29, no salga, ¿cierto? Lo que conocemos es que por ahora eso lo tienen aplazado, porque hay influencias y hay unos temas que me parece que muchas gracias por la luz. Sí, bueno, hay unos temas fundamentales que tratarán. Bueno, todos conocemos el tema de la DIAN, la ley 1819, ¿cierto? La leímos, en lo que alcanzamos, otros profundizaron mucho en ese tema, pero aquí quiero traer para que charlemos, para que comentemos, para que dialoguemos un poco sobre unos artículos que trae esa ley. Lo primero es que se incorporó un parágrafo en el artículo 16 que modificó el 126-4, donde dice que las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria podrán tener un producto que se llama AFC, el ahorro para el fomento a la construcción. Situación que no estaba, que estaba, y es más, cuando uno comienza a leer ese artículo 16, al principio solamente habla de la Superintendencia Financiera. Pero cuando uno termina y va más allá y termina de leer el cuento, por ahí entonces ese parágrafo nos dice, venga, las cooperativas o quienes ejerzan actividad financiera pero que estén vinculados a o vigilados por la superintendencia pueden tener ese producto. De experiencias de ese producto, tenemos un fondo de empleados aquí en Medellín, lo conozco porque de cierta manera estuve como en el, conociendo cuál fue ese montaje. Un fondo de empleados lo tiene,
y ha sido, pues, me parece que importante. Entonces, es uno de los cambios o de las situaciones que aventaja al sector, pues que nos dan esa posibilidad que antes no se tenía. Bueno, básicamente pues eso se hace a estas entidades que obviamente tengan actividad financiera y que hagan los préstamos hipotecarios y que estén pues obviamente legalmente autorizados para abrir las cuentas de ahorro, tener cuentas de ahorro, es decir, que tengan la actividad financiera. ¿Alguno de los presentes maneja ese producto hoy en día? ¿O ha pensado? Bueno, ahí hay una posibilidad para explorar, ¿no? Parece que esa es una posibilidad importante que tienen ustedes para, o que tiene el sector para eso. Bueno, aquí viene un artículo que es algunos de interpretación, otros dicen, bueno, ¿qué pasa con eso? Este artículo 22 plantea para la determinación sobre el impuesto a la renta y complementarios, ojo, lo traigo no porque nosotros tengamos que determinar el impuesto. Nosotros, usted sabe que estamos en el régimen tributario especial. Pero lo que tenemos resaltado a eso sí nos incumbe. Y es decir, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos, los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién me lo dice? Le damos doble refrigerio al que lo diga. ¿Sí se puede? Bueno, o si no doy el mío, si no se puede, no se preocupen. ¿Qué implica eso? Recuerden que el artículo 165 de la ley 1607, la anterior reforma, dijo que la DIAN se iba a tomar 4 años para hacer todo el proceso de conversión hacia norma internacional, porque necesitaban monitorear, porque necesitaban recoger datos, porque necesitaban saber cuál era el cuento. Es más, a entidades, a 18 o 20 entidades del grupo 1, las pusieron específicamente a reportarle a la DIAN información. Esto significa que después de ese artículo 165 salió un decreto, si mal no estoy es el decreto 2548, donde dijo que se tenía que tener un libro fiscal. Esto deroga el artículo 165 de la ley 1607 y el decreto 2548, si mal no estoy. Es decir, la contabilidad en Colombia para efectos fiscales se llama NIF. Nosotros ya no necesitamos llevar el libro fiscal. El día, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que nos pongan a tributar y nos saquen del régimen tributario especial, sí tendremos que llevar un libro fiscal para el efecto de la conciliación de los valores de los activos que sean medidos al valor razonable. ¿Es claro? ¿O tenemos dudas, inquietudes? Por favor, no me dejen hablando solo porque es que me canso. Esto derogó el artículo 165 de la ley 1607, es decir, los 4 años, chao, fueron al pique. Y como de ahí se desprendió ese decreto que nos hablaba del libro fiscal y no sé qué más cuentos, también sale. Es decir, la contabilidad oficial en nuestro país es la contabilidad que esté bajo el nuevo marco técnico
contable y se llama NIF. Toda prueba documentaria, todo sistema de información que se quiera hacer valer como prueba para cualquier efecto civil, penal, administrativo, tiene que tener su base y su fundamento en NIF. Los informes que ustedes le presenten a los amigos del Consejo de Administración, a sus juntas directivas, a sus proveedores, a sus bancos, debe de ser bajo NIF. Es más, hoy en día, gracias a Dios, 1 o 2 veces por semana lo llaman, Hernando, ¿qué vamos a hacer? Es que la superintendencia es que tal EPS me está pidiendo la información bajo NIF y yo no la tengo. Le dije, pues mijo, comienza a implementar, dígale que le den 6 meses para hacer eso, si nos va bien. Porque también vale la pena decir que muchas entidades han pensado que el tema de la norma internacional es un tema de cumplimiento para los entes de supervisión y control. Y lamentablemente quienes piensan así están como la propaganda de la vivienda, ¿cierto? En el lugar equivocado. Así como el tema de riesgos, esos 5 riesgos que desde hace 6, 7 años nos vienen insistiendo: lavado de activos, operativo, cartera, de liquidez y de mercado. Eso no se hace para cumplir una norma. Pues sí, eso hay que reportárselo al supervisor, pero eso tenemos que tener esa herramienta para. La norma internacional tiene unos objetivos claros, dice que sus estados financieros se hicieron para cumplir 3 objetivos. El primero, ver la salud financiera o la situación financiera de una entidad. El segundo, ver si la entidad está dando rendimiento, es decir, a través del cumplimiento de su objeto social, está cumpliendo económica, financieramente y socialmente. Y lo otro, ver los flujos de caja. La norma lo plantea como flujo de efectivo, entonces eso trae como a veces una equivocación con el tema del estado financiero que se llama flujo de efectivo. Ese tema de normas internacionales tienen que irse metiendo en la cabeza con el tema. Y borrar, ahorita le decía a uno de nuestros compañeros participantes que el 2649 ya hay que, téngalo de recuerdo allá, muy bonito, ¿no? Es un decreto que duró 7 y 15, 22 años, ¿no? Y que muchas cosas de ese decreto quedaron incorporadas en la norma internacional, eso también hay que decirlo, por lo menos recuerden el artículo de la esencia sobre la forma, que era el artículo 11 de ese decreto, hoy en día quedó incorporado en la norma internacional. Entonces, a lo que nos trae este tema o a lo que nos indica es que el libro oficial, el famoso libro que nos pidió ese decreto, chao. Salvo, más adelante lo vamos a ver, cuando a una entidad cooperativa o del sector la excluyan del régimen tributario especial. Ahí sí tendrá que aplicar ese tema. Cuando se utiliza la base contable de acumulación de vengo, ¿qué es lo mismo que? ¿Lo mismo que? Esto es lo mismo que. Como digo yo, en español, ¿qué significa eso? La acumulación de vengo. ¿El qué? No, la causación, no el pago, la causación. ¿Cierto? La causación. Esto es causación. Una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para los elementos. Para tales elementos, de acuerdo con los marcos técnicos que les sean aplicados. Es decir,
que cuando yo acumulo devengo, tengo que establecer o tener muy claro en mis entidades que es un activo bajo norma internacional, para saber si lo voy a contabilizar, si lo voy a incorporar en mis estados financieros como activo, o que es un pasivo, o que es un ingreso, o que es un gasto. La ley tributaria sigue hablando de costos, ¿no? Mientras que la norma internacional no habla de costos. Por allá cuando habla de costos de préstamos, si mal no estoy, recuerden ustedes. Entonces, aquí tenemos que estar permanentemente, y de pronto en las capacitaciones que yo doy, algunos de ustedes han estado, escuchan que reiteradamente he dicho, venga, ese tema de la definición de activo, de esos temas de las definiciones, tienen que aprendérselos uno como el Padre Nuestro, como nos le enseñaron a uno a orar. ¿Qué es un activo? Bajo norma internacional, ¿cómo lo define la norma? Es todo recurso controlado, surgido de sucesos pasados, del que se espera obtener un beneficio económico futuro. Si la causación que usted está haciendo, si la incorporación que está haciendo a sus estados financieros cumple con esa definición, eso es un activo. ¿Y qué le dice la DIAN? Ah, reconózcalo como activo. ¿Cierto? ¿Qué es un pasivo? Para la norma internacional. Es una obligación presente, surgida de sucesos pasados, al vencimiento del cual la entidad tendrá que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Y la gran diferencia con lo que manejamos o con lo que se manejaba en el anterior decreto es la palabra presente. Es la gran diferencia. Es una obligación presente, que es decir, que yo la tenga, que sea evidente que yo lo deba, no que yo piense que es que me lo voy a gastar. Entonces, como yo pienso que es que me demandaron, y como me mandaron, el que me demandó, el empleado que me mandó pidió 50 millones, entonces yo creo que voy provisionando, voy creando el pasivo poco a poco hasta llegar a 50 millones. Eso la norma no se los permite. Ni quienes estén en el grupo 1, ni quienes estén en el grupo 2. Entonces, esas son esas definiciones que se tienen que tener muy en cuenta. Ahora, cuando termine esta exposición, comento una charla, además pedí la autorización para poderlo manifestar aquí, que tuve con alguien que tiene injerencia en la DIAN. Ayer estábamos en una reunión y comentamos algunas cosas, que pienso que esos elementos nos tienen que servir a nosotros para que su cierre de fin de año, para que les lleven el mensaje a su consejo, a su junta, a su gerente, a su revisor fiscal de cómo nos van a revisar la DIAN. Bueno, continuemos. Lo mismo la definición de ingreso y de gastos. El ingreso es el incremento de los beneficios económicos en formas de salidas y tal ese cuento. Los gastos son los decrementos de los beneficios económicos. Hasta ahí estamos claros. Mire, insisto mucho en este tema, porque en la medida en que nosotros acatemos lo que diga el manual de políticas contables que nosotros mismos preparamos para nuestras propias empresas, porque es que el manual de políticas contables no es igual para todos. Usted sabe cómo mide, usted sabe cómo va a valorar sus activos, usted sabe si lo va a valorar al valor razonable o al costo amortizado, cada uno mirará cómo lo quiera hacer. Eso no es igual. Continuemos. Ese parágrafo 6 dice que para efectos fiscales, las mediciones que se efectúen al valor presente o a costo razonable de conformidad con los marcos técnicos contables deberán reconocerse al costo. ¿Cuándo nos aplica a nosotros?
cuando salgamos del régimen tributario especial. Porque la norma contempla cuáles son las causales para que usted le quiten el régimen tributario especial. Tienen esa norma. El día que salgamos de ahí, nos convertimos en contribuyentes tal cual una sociedad comercial, igualita. Ese día, entonces, sí tendremos, mire, el precio de adquisición o valor nominal siempre y cuando no exista el tratamiento diferente en este estatuto. Por consiguiente, las diferencias que resulten del sistema de medición contable y fiscal no tendrán efecto sobre el impuesto de la renta y complementarios hasta que la transacción se realice mediante la transferencia económica del activo o la extinción del pasivo según corresponda. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que hacer una conciliación. Ahí sí tengo que tener el librito ese. O más que el librito, es la ayuda en Excel o en el formato que quieran, donde me digan cómo es el cuento, por qué aquí me aparece un dato y aquí para efectos fiscales me aparece otro dato. ¿Es claro? ¿Tan claro como el lago Río Medellín? Bueno, muy bien. El costo fiscal de los activos con posterioridad al 31 de diciembre del 2016. Lo dice el artículo 41 que adiciona. Para efectos del impuesto sobre renta y complementarios, el costo fiscal de los activos adquiridos con posterioridad a este año corresponde al precio de adquisición más los costos directamente atribuidos al activo hasta que se encuentre disponible para su uso o venta. Esto es una definición de norma internacional, completica, así como está, así la tienen. Salvo las excepciones que se presenten en el estatuto, y el estatuto en eso no ha presentado ningún tipo de excepciones. Es decir, la norma nos dice, venga hermano, cuando usted compre un activo, corresponde al precio del que usted pagó por él, más lo que haya tenido que pagar de impuestos, de aranceles o de transportes para llevar la máquina o la impresora o no sé qué cosas hasta su disposición para que sea usado, o quienes manejan inventarios para que sea vendido. Entonces, cuando hablamos aquí de costo fiscal, nosotros no tenemos costo fiscal, nosotros tenemos, por eso la norma habla del precio de adquisición. Es decir, NIF y DIAN en ese caso, igualito. Viene entonces un tema que es importante y que está en el artículo 123, que adiciona el 289. El efecto del estado de situación financiera de apertura, ESFA en los activos pasivos, cambios de políticas contables y errores. ¿Alguno de ustedes ya ha tenido que hacer algún cambio de política contable a estas alturas? ¿Un año y medio después de la implementación? O casi 2 años y medio, porque el 2015 fue transición y eso hay que contarlo también. ¿Quién de ustedes ha hecho algún cambio en la política contable que haya tenido que ir a hacerlo, registrarlo, reconocerlo? ¿No? Bueno, muy bien. Ojo lo que dice, para efectos fiscales. Pero como para el sector de la economía solidaria o las entidades vigiladas por la superintendencia, lo fiscal es igual a lo contable. Perdón, así yo haya valorizado los bienes, los edificios de la cooperativa. O sea, Cuando me dice los ha valorizado es ¿qué? Cuando usted los incorporó en el ESFA, les dio el valor razonable como costo atribuido. O sea, aplicó el literal C del 3510. ¿Sí? Claro, así es, no hay problema, eso es que se refiere. No. Nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de conciliación. La conciliación es para la conciliación que se hace, la conciliación del ESFA. ¿Cierto? Del tema contable, no el tema DIAN.
Nosotros no tenemos que hacer conciliación patrimonial, y eso es claro en la norma, ahorita lo vemos. ¿Listo? Entonces, para efectos contables, porque nosotros lo fiscal y lo contable es igual, la reexpresión de los activos y pasivos producto de la adopción por primera vez hacia el nuevo marco técnico normativo contable no genera nuevos ingresos o deducciones si dichos activos y pasivos ya generaron ingresos o deducciones en pasivos anteriores. Claro, eso cuando nosotros presentábamos nuestras declaraciones de renta o la declaración de ingresos y patrimonio, pues ahí estaba, eso se declaró siempre. Que no pagamos es otra cosa, pero que lo declaramos, lo declaramos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bueno, seguimos. Los costos atribuidos a los activos, a los pasivos, en la adopción por primera vez del nuevo marco técnico normativo, no tendrán efectos fiscales. Recuerde que cuando comenzamos a hacer, cuando hicimos las conversiones, muchos preguntaron, bueno, y entonces ese efecto que vamos a tener, ¿qué es? Entonces, ¿vamos a pagar más impuesto a la riqueza o el patrimonio? ¿Cuál es el fin del impuesto? Yo ni sé. El que se paga, el que se terminó de pagar es el impuesto a la riqueza. Y ya la norma dice, no tiene ningún tipo de efecto. O sea que el día que, si por algún caso, su patrimonio pasó de 800 millones a 4.000 millones, no se preocupe, mío, porque usted sobre eso, cuando vuelvan a montar ese bendito impuesto, ojalá que no, eso sigue vigente todavía. No, ya se terminó de pagar ahorita. ¿Cierto? Este año se terminó de pagar. Sí. Gracias a Dios. Espero que no vuelvan a montar una otra vaina de esas. No va a tener ningún tipo de efecto fiscal. Ya es claro en la norma. A no ser que posteriormente eso le apliquen otro tema. Cuando se realicen ajustes contables por cambios en las políticas contables, estos no tienen efecto sobre el impuesto sobre la renta, o sea, no tienen un efecto fiscal. Recuerden por qué se plantea eso. Cuando se hace un ajuste o cuando se hace un cambio de la política contable, ¿qué sucede? A ver. Algunos de ustedes estuvieron en seminarios conmigo, entonces no me hagan quedar mal. ¿Hay que hacerlo? Retroactivo. Es decir, si ustedes en el 2018 cambia la política contable, usted tiene que ir al 1 de enero del 2015 y hacer la reexpresión de su estado financiero. Entonces, si cambia 2015, ¿le cambia qué? 2016. ¿Y le va a cambiar 2000? Esos cambios, como afectan el patrimonio, lo aumentan o lo disminuyen, no tienen ningún tipo de efecto fiscal. ¿Correcto? El incremento en los resultados acumulados por la conversión como consecuencia de la conversión hacia nuevos marcos técnicos normativos, bien sea mediante la disposición, el uso del activo respectivo o la liquidación total del pasivo, o sea, cuando yo venda un activo, dispongo de él o se extingue o pague mi pasivo, no podrá ser distribuido como dividendo, sino hasta el momento en que tal incremento se haya realizado de manera efectiva. Ojo, eso es un tema fiscal. Entonces, lo que se nos dice es que lo que nosotros tengamos como resultados en el efecto de conversión o resultados por adopción, como lo llama el catálogo único de información financiera con fines de supervisión, no lo vamos a distribuir.
Recuerden que por ahí hay una circular de la superintendencia que sacaron este año, que gracias a Dios no la sacaron como tenían el proyecto, porque el proyecto estaba desconociendo la ley 1314, estaba desconociendo la realización, el reconocimiento y estaba desconociendo cosas. Esta norma ya pues quedó con algún tema y lo que más hizo claridad fue en el tema de qué, en qué pasaba con la diferencia que se tenía 2015 en el resultado del ejercicio, que en ese momento por el anterior decreto 2649 daba 100 pesos y por el nuevo marco técnico normativo, la SNIF, le podía dar 105, le podía dar 90. Y eso lo que hizo la norma fue básicamente hacer esa claridad. Bueno, aquí llegamos a lo bueno. El famoso artículo, la incorporación del artículo 19.4 en el Estatuto Tributario. Textualmente se habla entonces de todas las entidades cooperativas previstas en la legislación cooperativa vigiladas por la superintendencia. Pertenecen al régimen tributario especial. Nos iban a bajar. Y quedamos con esta reforma a un paso de que en la próxima reforma, si no nos avispamos, si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no hacemos la tarea, quedamos con tarifa plena. Porque esa ha sido la intención del Estado. Como ya participamos con más del 5% del Producto Interno Bruto, porque nuestra cartera de cooperativas ya está costando alrededor de 14, 15 billones de pesos, porque los depósitos captados suman más de 10 billones de pesos, porque los aportes de los asociados ya están en 4 o 5 billones de pesos, entonces dice, venga, eso tiene que producir platica, y si eso produce platica, entonces ¿qué? Entonces nos van como asegurando en el camino. El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad. No es O. Yo que permanentemente estoy recibiendo consultas o estoy visitando entidades, se da uno cuenta que en los pagos de la educación formal sacan la plata generalmente de aquí, no de aquí. Tiene que ser de aquí, de los dos fondos, y ahí no dice O. Hello, moto. Educación y solidaridad. En eso, cuidado. Perdona que sea cansón, reiterativo, jodón. Pero si ustedes a eso no le paran bolas, en las revisiones que nos lleguen a hacer, o la misma superintendencia, si no es la DIAN, nos pueden levantar del piso. Y eso es un tema complicado. O sea, nosotros necesitamos hacer la tarea bien hecha. Las cooperativas realizarán el cálculo del beneficio neto excedente de acuerdo con la ley y la normatividad cooperativa. Apagamos este buchicho para que hablemos un poquito. ¿Qué dice nuestra ley y normatividad cooperativa frente al tema contable? En la charla que tuvimos ayer, me decía este cristiano, es que la circular básica contable, que entre otras cosas la SUPE está en mora de derogar algunos capítulos de esa circular, porque hay cosas que no aplican ahí. La circular básica contable, la circular básica jurídica, el manual de políticas contables va a terminar siendo un anexo del estatuto tributario. Entonces, ¿cuál es nuestra normatividad cooperativa?
en el tema contable? La ley, básicamente. Segundo, la ley 1314. Tercero, esa ley 1314 le dio origen al decreto 2420. Ya lo leyeron todos, ¿cierto? Y el modificatorio que salió 15 días después, el 2496, que modificó el 2420. ¿En qué modificó el 2496 y el 2420? ¿Quién me lo dice? Nadie se quiere ganar ¿ah? ¿Quién? El tratamiento de la... ¿Número de lista? Ah, ¿no tiene lista? Bueno, un refrigerio más aquí para el amigo. Entonces, claro, el 2496 dijo, venga, en el tema de la medición de la cartera como instrumento financiero, la cartera como instrumento financiero será medida, reconocida, presentada y deteriorada conforme a lo manda la ley o la superintendencia respectiva. ¿Qué dijo nuestra superintendencia? ¿O qué ha dicho? Tiene la circular cuarta, su capítulo segundo, siguió vigente. Pero en el 2013 le hicieron un cambio. La circular tercera quedó incorporada. Entonces, lo único que se mide conforme, ojo, conforme a ese decreto 2420 es la cartera. Las inversiones se miden al costo o al valor razonable o al costo amortizado, de acuerdo a la política que cada entidad haya definido. Eso lo tienen que medir. Perdónenme la palabra y hago hincapié, lo tienen que hacer. Porque si no lo hacen, comenzamos a dar papaya. Papaya ponida, papaya partida. Y papaya partida, papaya comida. Sí, señores. ¿Qué otro instrumento tendrán que medir? Al costo, valor razonable o costo amortizado. Las obligaciones financieras. ¿Qué otro instrumento tendrán que medir? Al costo, al valor razonable o al costo amortizado. ¿Cuál otro? Los depósitos. Que yo conozca, de las entidades que he conocido, ninguna lo está haciendo. Amparado en que la super, el plano que le mandamos a la super no lo tienen arreglado. Por eso no lo hacemos. Yo no sé. Y eso es cierto, ¿no? La super usted le manda, monta esa vaina con el costo amortizado y se vuelve usted loco. Porque eso no le va a cuadrar. Y no le cuadra. Pero a eso llegaremos rápidamente. O sea que ese ejercicio que ustedes hicieron de hacer la medición al costo amortizado, sobre todo de los CDATs, que era básicamente lo que medíamos, porque el ahorro a la vista generalmente ya se pagan en intereses diarios. Entonces está en permanentemente actualización, o sea, eso es un valor razonable. ¿Cuánto le dan a usted por los 100 pesos de ahorros? 100 pesos, o 105, o 102,50, siempre le darán ese valor. El tema de los ahorros contractuales, como es un producto que es muy propio nuestro, más una cultura paisa, la cultura de la natillera, ¿cierto? Eso es propio, pues eso lo podrán medir al costo, o quien quiera medir el costo amortizado de ese tema, pues lo medirá el costo amortizado y sabrá qué tendrá que hacer con el tema. ¿Qué más dice la normatividad cooperativa? ¿O qué más tiene la normatividad cooperativa vigente? Su manual de políticas contables. Ese manual de políticas contables, por favor, señores revisores. ¿Aquí hay revisores fiscales presentes? ¿Alguno?
Bueno, contadores, todos, o la gran mayoría. Mire, ese es un tema en el cual los gerentes de entidades hay aquí presentes, ¿sí? Uno, no más sino uno, dos, bueno, tres, cuatro, muy bien. Por favor, su manual de políticos, háganlo respetar. Amigos contadores, amigos auxiliares, hagan respetar su manual de políticas. Ah, que es que eso no cuadra, que es que eso no es así, entonces arregle el manual y cambie la política y haga lo que tenga que hacer. Pero hágalo bien hecho. Hagan la tarea bien hecha. Hagan la tarea bien hecha. No es una cosa, no es un tema por joder, perdónenme la expresión, ni por canzonear. Lo que pasa es que nosotros estamos tan expuestos a la DIAN, estamos tan desblindados, la gran mayoría de entidades, que nos pueden pasar cosas. Entonces, no nos expongamos a una sanción, porque lo que hacen es ir, mirar, si no le convenció, pase a los 8 o 15 días, se va por la división de fiscalización a ver cómo es el tema. ¿Qué otra cosa está en la normatividad contable? La circular básica contable y financiera. Sobre todo en aquellos puntos que habla de cartera. El tema de inversiones ya quedó por fuera, debe quedar por fuera. El tema de cuentas por cobrar debe quedar por fuera, con excepción de aquella partida que llama deudores por descuento de nóminas, ¿qué llama eso? Donde se contabiliza la patronal, deudora patronal, creo que esa debe quedar. O ustedes la incorporaron en el manual de políticas. ¿Qué más queda? El capítulo 7. Ah, qué capítulo tan bonito. Se llaman los fondos sociales. En esa charla que tuvimos ayer con este amigo, nos decía, mire, la DIAN está preparando a nivel nacional, obviamente un número importante en cada región, 165 personas para que vayan diretico frente Carrera Mar a coger fondos de empleados y cooperativas. Y no solamente cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas. Así sean de transporte, así sean multiactivas, así sean CTAs, pero frente Carrera Mar. Y están adelantando o están trabajando en estos momentos los procesos de cómo hacer las revisiones. ¿Cómo creen ustedes? Pongan ustedes en el sitio. Oiga, entre otras cosas, yo no pregunté, ¿hay alguno de la DIAN? Bueno, ya pregunté tarde, pero bueno, pero pregunto. A ver si me retracto y salgo corriendo rapidito de aquí. O me echa mano, me manda a traer a alguien. Oiga, pregunté tarde, ¿no? Sí, bueno, pero listo. Sí, 1 hora después, pero bueno. Usted tiene cara de la DIAN. Ay, con el computador. Y aquí usted no traje en la DIAN, ni tiene amigos en la DIAN. No va a vender eso a la DIAN porque nos embalamos. Bueno, ¿en qué íbamos? Ah, en la DIAN, no, pero no, ¿en qué íbamos? Ah, bueno, ¿cómo creen ustedes que la DIAN nos va a supervisar? ¿Cómo creen ustedes que harían ese proceso? Si usted fuera supervisor de la DIAN, ¿qué haría? Y fuera una cooperativa. Ah, pide el reglamento de fondos sociales, muy bien. ¿Qué más?
Las políticas, ¿qué más? 4 por 1000, ¿qué más? Entonces, mire, lo que tienen pensado hasta ahora, o sea, esto no es palabra de Dios, ni lo que estoy diciendo aquí lo voy a jurar junto a una Biblia, porque ellos dicen una cosa hoy, mañana la cambian, y con otra gran diferencia, otro tema bien grave en el sector que de la Confecon Nacional hemos tratado de incidir ante la DIAN, venga, que los conceptos de la DIAN sean unificados en el país. Usted pregunta una cosa aquí en Medellín, se la contestan, va y pregunta lo mismo en Bogotá, distinto, va para la costa, distinto, allá, ajá, no sé. Porque ajá. Se va usted para el valle, peor, mira, ve, nada. Entonces, una de las cosas que sí hemos pedido es que haya unificación de criterio. ¿Qué quieren hacer ellos? Por favor, présteme su estatuto. Y ojo con el tema en el estatuto de las actividades que deben de realizar o de las actividades que están autorizadas a realizar. Ojo con las actividades que estén expresas en sus estatutos, en su estatuto, perdón, no tiene ni uno. Ojo con eso. Oh conejo, dijo un amigo mío. Oh conejo. ¿Por qué? Porque si a usted le dice, si su estatuto no habla nada del bendito cuento que tenemos hoy en día, que además eso va a terminar, eso a la Superintendencia de la Economía Solidaria le va a rebotar y se va a ganar un problema bien grande. No han reglamentado el tema de los ingresos o de los excedentes obtenidos con operaciones con terceros. Artículo 10 de la ley 79. Hay una cooperativa en el eje cafetero que perdió una demanda con la DIAN, o sea, demandado en la DIAN y perdió la demanda, y ya le hicieron una demanda a la superintendencia, porque la superintendencia no ha reglamentado el artículo 10 de la ley 79. Eso ustedes lo tienen que tener lo suficientemente claro en el estatuto. El día que ustedes hagan operaciones con terceros y le quede un excedente, eso tiene que ser clarito en el estatuto. O sea, ya salen con la primera tarea. Y es, vaya, revisen el objeto social y las actividades que plantea su estatuto. ¿Qué más va a pedir al supervisor? Páseme su manual de políticas. Ellos están estudiando NIF a la lata. El problema de las NIF es que si usted se pone a estudiar lo que tiene ahí y no lo sabe interpretar para una cooperativa, chao, perdimos chicha, calabaza y miel. Muy bien. Manual de políticas. ¿Qué debe tener su manual de políticas por cada cuenta? ¿Cómo reconoce? La medición inicial, la medición posterior. ¿Cómo deteriora? ¿Cómo baja en cuentas? Y paralelo a ese manual de políticas, usted debe tener un manual de procedimientos para el tema de la medición inicial, si se hace al costo amortizado. Ese manual de procedimientos es un adendo o un documentico que no hace parte del manual, porque el día que usted incorpore en el manual los procedimientos, se embaló. Perdónenme la expresión tan maluca, se lo llevó el que lo trajo. Porque el día que usted cambie un procedimiento, tiene que ir a cambiar el manual de políticas. Si se cambia el manual de políticas, reexprese, ay mi hijo, ay Chabela. Muchas gracias. ¿Qué más tiene que tener ese manual de políticas? Que esté debidamente aprobado por la Junta Directiva o el Consejo de Administración. Doctorísimo, mucho gusto.
Pláceme verlo. ¿Qué más tiene que tener ese manual de políticas debidamente aprobado? Constancia de que los empleados del área de auditoría, revisoría, el consejo, lo leyó, lo aprobó, lo miró, lo conoció. ¿Qué más va a pedir el amigo? Los acuerdos donde reglamentan los fondos de educación, solidaridad, bienestar social, paseo, recreación y cultura. Y ojo, les comentaba antes de iniciar esta charla a unos compañeros en la rueda de prensa que estábamos haciendo, que hace muchos años me encontré en un fondo de empleados, no me acuerdo ni siquiera el nombre del fondo, gracias a Dios para que no me dé como… Me encontré que calamidad doméstica para ese fondo de empleados era el pago de no servicios públicos durante 3 meses. Yo me acuerdo que le dije al gerente, venga, eso puede ser una calamidad doméstica o puede ser una sinvergüenzada. Una de dos o las dos una. Por favor, en su reglamento de educación, ustedes tienen que incorporar del Fondo de Educación, deben de incorporar textualmente lo que dice el capítulo 7, pagos que se pueden sufragar con cargo al Fondo de Educación y de Solidaridad. Y hacer definiciones precisas de qué es calamidad doméstica. Hacer definiciones precisas de cuáles son los requisitos que se necesita cumplir por parte del asociado para tener derecho al Fondo de Educación o al Fondo de Solidaridad. Eso es un tema que lo van a vigilar. A una cooperativa en el eje cafetero le hicieron esa revisión y ahí decía que la factura, que las fórmulas médicas debían estar soportadas con algún tipo de cotización y que solamente se le podía dar al señor o al asociado, al asociado hasta el 50% del valor de la factura sin que pasara de un salario mínimo. Ah, muy querido. No, el 50 no era como el 25%, si mal no estoy. Pues muy querido, le aprobaron la solidaridad por el 50% o el total de la factura, creo, de la fórmula. Lo revisaron y le dijeron, eso no es. Y ahí tienen un problema, sencillito. Sencillo, lo más mínimo. Recuerden, señores, gerentes, contadores, revisores fiscales, que el capítulo 7, en su norma, en su literal, creo que es el último literal, si mal es el 6 o el 7, dice que es responsabilidad del gerente, junta de vigilancia, consejo de administración y revisoría fiscal, verificar que la ejecución de los fondos sociales y mutuales y los que tengan entidad cumplan con la normatividad y la reglamentación interna, dejando prueba documentario de ella. Yo les pregunto, ¿en sus entidades lo están haciendo? Muy bien, por aquí lo están haciendo, los felicito. ¿Quién más lo hace? Segunda tarea. Vaya, hagan eso, rapidito. Porque o si no, cuando nos caiga a nosotros, quien nos tiene, de quien estamos hablando, pues llega un supervisor de la DIAN, no leo más. De quienes estamos hablando, se pegan de eso. Por ejemplo, hay muchas entidades que sacan del Fondo de Educación los kits escolares.
No. Ah, entonces no lo puedo hacer. Sí, hágalo, pero hágalo por un fondo de bienestar social y listo. No estoy diciendo que no los hagan. Hágalo, pero sépalo hacer. Porque el fondo de bienestar social, eso puede con todo lo que usted le pongan. Menos con los dos temas específicos de que habla el capítulo 7 de la circular básica. Entonces, ya tienen dos tareas, ¿cierto? Hagan eso, por favor. Ténganlo clarito. Revisen que los gastos del Fondo de Solidaridad y los gastos del fondo, las ejecuciones de Fondo de Solidaridad y Educación cumplan con la ley. Y lo que no cumpla con la ley, sáquelo de ahí. No hay de otra. Insisto, no demos papaya. Y que no estoy dictando una clase de sustología. No van a ir de aquí asustados, o van a decir que es que, no, para trajo Hernando Loaiza para que nos asustara. No. Mi función es hablar un poco de eso, de esa primera pantalla que había ahí, ¿no? Las NIF, la DIAN y el sector de la economía solidaria. Y si me cojo algunos daticos y los puedo transmitir a ustedes, pues lo hago con todo el mayor de los gustos. Bueno, entonces así va a actuar la DIAN. Es posible que sí, es posible que le ponga más perinolas al tema, las actas de los consejos o de las juntas directivas. Recuerden que con quienes he estado trabajando siempre les he dicho, las actas de los consejos no son telegramas. ¿Quiénes de los presentes alcanzamos a colocar telegramas? Listo. Ahí vamos en la cuarta de allá, quinta. Las actas deben de corresponder a las discusiones que se dan al interior de los consejos o juntas directivas. Porque eso son pruebas documentarias. Se presentó el estado de situación financiera, el estado de resultados integral. Ah, no, bien, sigue. Bueno, ¿y qué dijo la Junta o el Consejo? ¿Lo aprobó? ¿No lo aprobó? ¿Qué discusión dio? ¿Lo vio como recibido o lo va a tratar en la próxima reunión? Pero algo tienen que decir. Las juntas directivas y los consejos de administración tienen la obligación de pronunciarse sobre cualquier informe que les llegue a su reunión. Es una obligación. Ah, que no lo van a tratar ahora sino en la próxima reunión o que van a hacer una reunión extraordinaria, lo que sea, pero dejen dicho algo. También dice, y esta fue una discusión pero que al fin la dejaron, que las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas entidades no podrán ser registradas como gasto para la determinación del beneficio neto excedente. Esto es lo que hace ratificar lo que dice el artículo 54 de la ley 79. La reserva legal solamente puede cargarse con cargo al Estado a la distribución a la aplicación de los excedentes. Parece que hay algunas entidades que con cargo al Estado de resultados llevan reservas no de protección de aportes, sino otro tipo de reservas, de asamblea o reservas estatutarias o reservas. La intención de quien hizo esto, el legislador, es hablar de esas reservas, pero la embarraron diciendo que son las reservas legales. Eso son cosas totalmente distintas. Bueno, seguimos. Somos sujetos de retención en la fuente bajo rendimientos financieros. Eso sigue igualito. Bueno, igualmente estarán excluidas de renta, comparación patrimonial y liquidación del anticipo. Eso no lo hacemos siempre y cuando estemos en el régimen tributario especial. El día que nos saquen de ahí,
Somos sociedades comerciales y por 3 años, ahorita lo vemos. Y a hacer eso. Entonces recuerden que todo ese tema de la comparación patrimonial, la renta presuntiva, hay que depurar. Hoy en día, ese es otro tema que nosotros en los comités hemos, en el contable y tributario de Confecoy y en el Nacional, hay entidades cooperativas que presentan la declaración de renta depurada. Si la ley hace rato dijo que no, que lo fiscal es lo mismo contable, entonces ¿para qué pueden hacer eso? Hace rato lo dijo la norma, entonces ¿para qué se enreda uno con ese tema? Entonces, cuando nos quiten o a alguna entidad le quiten el régimen tributario especial, mire, ya saben, ¿no? Mala depuración. Esos son temas que ustedes tienen que revisarse internamente. Nosotros en Confecuanto que hicimos, cierto Nancy, y creo que estaba mi amigo en ese comité, cuando nos presentaron cuánto era el impuesto que terminaba pagando una cooperativa si nos acogiéramos a todo ese tema, y eso nos llegó casi al 58%, una cifra bastante elevada, no es ir a pagar la tarifa general, sino todo lo que eso implica. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Viene otro tema que tiene que ver a esas entidades que están en el presente artículo. Por nómina, o sea, en el presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación en dinero o en especie por nómina, contratación o comisión para cargos directivos y gerenciales no puede exceder del 30% del gasto total anual de la respectiva entidad. Entonces es un tema que tenemos que comenzar a revisar. Hay unos que dicen que eso es para las otras CESAL, no para nosotros, pero es que ahí está en el artículo 19.4, eso es sustraído de ahí, entonces nos toca a nosotros. Hay que ponerle cuidado, porque de las cosas que la DIAN se encontró y que uno terminó conociendo, es que en algunas entidades, no cooperativas, sino otros tipos de entidades, le pagaban a algún integrante de la junta directiva para que hiciera un trabajo que en el mercado podía costar 100 pesos y al amigo le pagaban 500. Entonces eso terminó desbordando y por eso es que eso lo colocaron. Además, eso está repetido en la norma, en ese régimen tributario especial en varios artículos. Y están hablando de que esas entidades que tengan ingresos brutos anuales superiores a 3.500 VT. ¿A cómo están las VT? 30.000 o 30 qué, bueno, me olvidó. Eso, muy bien. ¿Número de lista? Muchas gracias. Tiene 10. En el año 2017, la tarifa que se refiere al inciso primero de este artículo será del 10. Además, el 10% del excedente tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad, de acuerdo al artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Deberá ser destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación. Ese fue el otro cambio. Que recuerden que en el 2880 se ayudaba a financiar, era la educación formal.
Y la educación formal comienza desde transición, primaria, bachillerato, media vocacional, técnico, tecnológico, universitario y posgrados. Hasta ahí va la vaina. Tengo entendido. Entonces, ¿ahora qué nos dijeron? Mijo, solamente con entidades públicas, debidamente autorizadas por los amigos del Ministerio de Educación. Entonces ya sabemos que en el 2017 el 10 para la DIAN y el 10 para la inversión en educación superior. Entidades públicas. En el 2018 ya es el 15% para la DIAN y el 5% para las entidades. ¿A través de qué? Del excedente. Del excedente. No la renta, el excedente. Si usted dio 100 pesos de excedente, le paga 15 a la DIAN y 5 pesos se lo invierte en... Sacarán el decreto este año, tranquila, el 28 sale. El 28, 29 de diciembre sale el decreto. Eso ya lo sabe uno ya no se estresa que cuándo va a salir ese decreto, cuándo va a salir. No, eso, uno sabe que a final de año lo están. El único que se anticiparon fue un proyecto de decreto para los medios magnéticos. Hay un proyecto por ahí ya andando, entonces creo que y como que no hay muchos cambios, pero igual sacan el decreto porque hay que justificar que hace algo. Sí. Bueno, entonces, ojo, bajo el excedente. Y ojo con la contabilización de ese pago. Ojo con la contabilización de ese pago, que hay que sacarlo del Fondo de Educación y Solidaridad. Entonces, eso es lo que tiene que ver con ese régimen tributario especial. Pero, sigue a continuación algo. La exclusión del régimen tributario especial, artículo 160. Serán excluidas las entidades que no cumplan con el artículo 19 a 30 al 23.2. ¿Cuál nos corresponde a nosotros? El 19.4. No cumpla con eso y verá cómo nos va. Específicamente para el sector de la economía solidaria es el artículo 19.4. No lo cumple y verá cómo nos va, cómo nos baila. Y ese sí es un tema bastante complejo. Los que no cumplan con lo dispuesto en el título sexto del libro primero del presente estatuto, que ese título habla de todas las acciones contra los administradores de las entidades. Creo que más adelante se habla del tema. Eso es lo que habla. Ese título nunca lo han querido o nunca lo han reformado porque habla de todas las sanciones penales y civiles por acción o por omisión que tienen los administradores. Cuyos miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de dirección sean declarados responsables penalmente por los delitos contra la administración pública, el orden económico y contra el patrimonio económico. ¿Qué le da para pensar eso a uno? Que en su estatuto debe tener un requisito quien va a ser integrante del Consejo de Administración. Y algo escrito que, de cierta manera, esos integrantes no estén incursos en ese tipo de problemas civiles o penales o administrativos, ¿cierto? Eso lo deben de tener muy clarito en su estatuto. Tercera tarea. Que sean sancionados
con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública. Ese es otro tema, que pienso que también habrá que incluir, en el estatuto. Parágrafo 1. Las entidades a que se refiere este artículo para esa exclusión, y sigue, pueden solicitar su calificación al régimen tributario especial pasados 3 años, desde su exclusión. Mientras tanto, ¿qué pasa en esos 3 años? Mi hijo, es una sociedad comercial. Y ahí no hay otro tema. Depure, renta presuntiva, conciliación, comparación patrimonial, ¿qué más? Libro fiscal, muy bien. Entonces, ojo con ese tema. No, nosotros ya estamos calificados. Las cooperativas están calificadas. A no ser que salga una nueva cooperativa, pues sí tendrá que ir a su calificación. Claro, las fundaciones sí tienen que, las otras están distintas a las cooperativas y fondos sí tienen que solicitar su calificación. Listo, cuando nos quiten ese régimen tributario, nos excluyen del régimen tributario, sí tiene que ir a volver a cumplir los requisitos para la calificación. Después de los 3 años. Tiene que solicitar calificación. Sí. 1 de enero del 2017. No conozco el decreto reglamentario frente a eso. Pero es mejor que lo van haciendo sin que salga el decreto. Otra cosa que le diga la DIAN, no venga, hasta que eso no esté reglamentado no la incorporamos. Bueno, pues ya la DIAN no lo digo. Pero no conozco, o alguien sabe cuál es el tiempo que hay para calificar las otras corporaciones y fundaciones. 17. Sí, señora. En mi concepto, sí. En mi concepto, ¿no? Y que conste que yo no soy tributarista. Ave María. Si estás de buena, al otro día. Si está muy de buenas. Mientras tanto siga operando normalmente, haga las cosas bien hechecitas, cójase esos artículos que hemos mencionado ahí, léanlos con sus asesores, con su contador, con su revisor fiscal, protéjanse, corrijan lo que tienen que corregir para que puedan solicitar la calificación. Porque es muy posible que en una calificación van y los visiten. Así de sencillito. Yo me acuerdo, pienso que aquí ahí tenemos gente, ¿recuerdas Aníbal cuando en el año 94, 95, 96 creo, nos calificaron las cooperativas? No, bueno, a mí sí me tocó. Yo en esa época trabajaba con Confiar y allá fueron, solicitamos la calificación, allá fueron a visitarnos. Yo supongo que esa práctica hoy en día la harán. Porque ellos no van a ir calificando a cualquiera que le presente una mano de papeles, porque ellos tienen todos los requisitos. Tendrán que hacer esa calificación y decirnos cómo es el cuento, ¿no? Entonces, ¿cuánto se demore la DIAN en contestar? Sí. No sé. Además, no recuerdo si en el estatuto habla de tiempos específicos, no recuerdo. Sí, correcto. Muy bien. Ese mismo artículo 160 dice que el acto administrativo, y esta es una de las cosas que ellos quieren cambiar en el decreto de las que iba a salir de la CESAL, le iban a colocar como 9 condiciones, cuando la norma no me está hablando sino de 3. No cumpla con las obligaciones establecidas en la legislación cooperativa vigente y aquellas establecidas en el 19.4. Ojo, vuelve la norma y insiste, como digo, vuelve el palo
y mata al hombre. Mire, establecidas en la legislación cooperativa vigente y aquellas establecidas en el 19.4. Ya vimos el 19.4. ¿Ya está listo? Bueno, ya voy a terminar. En una hora termino y vamos. No, ya voy a terminar. Deme un momentico de espera, por favor. Ojo, vuelvo, insisto. Amigos, lean con cuidado las circulares, lean con cuidado el estatuto, lean con cuidado sus reglamentos, sus acuerdos de cartera, de crédito, de ahorros, de aportes, de inversiones, su manual de políticas, sus reglamentos de fondos de educación, de solidaridad y de otros fondos. Por favor, esa es la cuarta tarea. Que estimen el excedente o beneficio neto en todo o en parte en forma diferente a lo establecido. No se pongan a hacer inventos con esa vaina. El artículo 54 es muy claro. Ya va a cumplir 30 años. No inventemos. Es tal vez el único sector económico y tipo de empresa que en Colombia tiene normado cómo va a gastarse el excedente. Somos nosotros. No presenten o presenten de manera extemporánea su declaración de impuesto a la renta. Ah, que es que como yo no pago, entonces yo presento al otro día. Ah, hermano, lo pescan y eso le da sanción. Dice que por 3 periodos gravables en un periodo de 10 años. O sea, si usted en 10 años, durante 3 años presentó extemporáneamente su declaración, chicha, calabaza y la miel la perdieron. Salen. Con ese solo olvido tienen. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes, espero que no salgan asustados, no quiero ver a ninguno temblando con ese tema. Pero yo sí quiero reiterar mi cantaleta. Hagamos la tarea bien hecha. Cumplamos con la tarea. Estamos en el ojo del huracán y el huracán se llama DIAN. Hay otro ojo del huracán que es más suave, más amigable y se llama Supersolidaria. Yo sé que la Supersolidaria a una entidad ya le ha requerido que por qué está midiendo las inversiones a costo amortizado. Y en ese requerimiento les pidió el manual de políticas. ¿Sí? Y entonces es que se les olvidó que es que el decreto, lo único que estudió fue la cartera. Entonces ahí están, sé que están haciendo algunos ajustes a esos aplicativos. En todo este tema, del tema tributario y la norma internacional, recuerde que la norma internacional hay una sección que habla del impuesto diferido. Yo no sé si alguno de ustedes, la superintendencia los ha notificado al respecto. Si alguien ha dicho o la super les ha dicho que por qué no han calculado el impuesto diferido. A una entidad aquí en Antioquia, aquí en Medellín, en una visita que nos hicieron esa reclamación. Yo afortunadamente estaba ahí y le decía, venga, es que nosotros no tenemos la obligación de hacer el impuesto diferido. Ah, pero es que ustedes pagan impuestos. Sí, pagamos el 20%, si a eso lo van a llamar impuestos. Pero es que ustedes tienen una tasa de contribución. Y dije, sí, pero es que el impuesto diferido, su cálculo se hace sobre la base fiscal. Y la ley 1819 dice que lo fiscal es igual a lo contable. Por eso, el tema del impuesto diferido al sector de la economía solidaria, en mi concepto,
respecto a conceptos en contrario, o a no ser que sea una imposición o algo así por el estilo, no nos aplica. Sin embargo, con lo que vimos o lo que terminamos de ver en la charla, el día que a una entidad la excluyan, ese día toca aplicar el impuesto diferido. Y en mi concepto, con una adición de que tiene que ir a reexpresarla desde el 1 de enero del año 2015, porque es un cambio de política. Mire otra de las consecuencias que trae el tema de la exclusión. Entonces, por favor, si alguna de las entidades, eso sí es un favor especial que pido, si alguna de las entidades, la superintendencia, les hace un requerimiento sobre el tema del impuesto diferido, por favor, comuníquense conmigo, porque estamos dispuestos a dar la pelea para el sector de la economía solidaria frente a ese tema. Lamentablemente, los asesores que tiene la superintendencia en ese tema no han entendido qué es lo que nosotros hacemos como sector de la economía solidaria. Entonces, eso era lo que me faltaba por decirles. Qué pena, amigo, haberle quitado 5 minuticos de su tiempo, pero sabía que era importante que este tema lo tocáramos. Muchas gracias y les deseo lo mejor en el resto del día.